¿Qué más? Bueno, Buenas. se dignó otra vez Don Chicha. Muchas gracias. Muchas Voy a gracias, estar hermano. Tocó sacar un crédito para que volviera. ¿Cómo era que decían en el colegio? ¿Dónde le hago la raya? Muchas gracias a todos ¿Qué por significa eso? preguntar. Yo no sé por qué, dónde le hago la ¿Dónde raya. hago una raya? Que sí, ¿verdad? ¿Para sumar o qué? Sí. Voy a poner tu micrófono acá. Claro que sí. Eso. Pero Bueno. está sonando muy bien. Oíste, muchas gracias por los mensajes. Vi el programa. Yo veo el programa, soy televidente también, muchachos. Pero estamos con mucho trabajo. Muy bueno, excelente. Cada vez vendré más. Excelente. Un día haremos nuestro propio show pájaro, hermano. Sí, en vivo. Sí, En vivo. Sí, claro. Grabamos en en vivo. ¿Crees que podríamos Claro. levantarnos 180 entradas? ¿Cómo es lo que dicen No, pues que de uno a tiene que poquito. hacer el mapa de sueños? Hagamos un mapa de sueños donde como pongamos una foto de los dos haciendo una presentación en vivo. Pero así va puede la cosa, ser así pero va sí. la cosa en vivo y puede ser Claro. incluso taller con asado, con Quippers. Eso. Y toda la cosa. Sería melo. Comenten ahí si les Si les interesaría. interesa sí. hacer uno en vivo, hacer un conversatorio de algo cuando nos invadan. Eso. No, hombre, no diga eso, por favor, Chicho. Es el tema que nos Porque ese convoca es hoy. el tema que nos trae, que nos reunió acá, incluso adentro. Por Sí, por claro, el miedo. porque claro, Por el no miedo. va a hacer esto al aire libre. Pero esto es una creo que es una conversación que ha tenido todas las familias colombianas por estos días, que es como que sí vio, porque partiendo de la desinformación absoluta y total, que los datos que tenemos, los datos que da Trump por Twitter y los que dan Maduro y los que da Petro, Sí. eso que Sí. son informaciones como que Un trío bastante es complicado como de información. Es un chisme de Twitter. Claro. Y entonces a uno le preguntan, bueno, ¿y entonces qué será que nos invaden? Sí. ¿Cuándo la invasión? Como cuando es el partido, pues. Sí, claro. Con una liviandad. Pero bueno, ahí el tema es. Que gracias a Dios banalizaron el tema, pues, porque si no, yo estaría Sí. muy asustado. No, y yo creo que es algo que seguramente vamos a hablar aquí varias veces. Es un tema recurrente. Incluso este ya es el 6º capítulo. ¿Cómo les parece? No, qué belleza. Y ya en el Llegamos primer- a la media docena. En el primer capítulo ya empezábamos a tocar el tema y muy seguramente el otro año pues esto va a ser un tema recurrente, por supuesto, y además es un tema de coyuntura que va evolucionando muy fuertemente. Lo último pues son las revelaciones, sobre todo el New York Times, de que efectivamente Trump y Maduro hablaron. Eso lo va a sacar por primera vez el New York Times, que habían hablado hace ya un par de semanas, no se había dicho. Ya recientemente Trump reconoce que sí hablaron y básicamente lo que se ha filtrado es que hubo una oferta de que dejara el poder, y según lo que se ha filtrado también es que Maduro habría reconocido que él se iría, pero que le dieran una amnistía a él, a su familia, a gente cercana, y como que no hubo un acuerdo. Entonces eso ha llevado a una especie de exclusión del espacio aéreo venezolano, lo que genera mucho susto, porque cada vez se aproxima más la idea de que hay un posible ataque contra Venezuela, no solo ya contra las famosas lanchas, sino ya lo que dice Trump, que sería un ataque por tierra más fuerte. Ahora, lo último es que Trump es un personaje que da unas declaraciones más que formales, son respuestas a preguntas periodísticas, y eso trae unas consecuencias políticas muy tremendas, porque no es una declaración formal, claro, un comunicado, sino es: yo te pregunto a vos, bueno, ¿y usted qué? Y él dice: de pronto voy a bombardear. Entonces, han visto, no sé, la mayoría de esas declaraciones son en el Air Force One. Entonces, como cuando él va atrás, el avión atrás tiene una especie de sala de prensa, pues más que sala de prensa, va a los aviones, a las sillas de los periodistas, y bueno, 2, 3 preguntas, y a esas respuestas es donde finalmente han salido buena parte de los anuncios, que son titulares porque pues son informaciones muy, muy fuertes. La última fue que dijo que esos ataques por tierra podrían llegar incluso a Colombia, dijo países que tengan fábricas de cocaína, y dentro de esos países menciona Colombia. Claro. ¿Cómo le va? Facilita. La tira así como si nada pasara. Una película sobre bombardeos en... No, mentira. Pero que sobre todo ni siquiera bombardeo, ya habla de entrar por tierra a los sitios, que es una cosa pues ya muy rara. Sí, yo sigo creyendo, como lo decía en el primer capítulo, a mí me parece, yo estoy del lado de mucha gente que hace análisis político y que considera, como yo considero también, es muy poco probable una invasión. Esto va a quedar grabado en YouTube después de la invasión y quedo como un pendejo, pero no, pues parece muy poco probable hoy una invasión terrestre tipo Panamá, que lo hablamos en su momento, o bueno, más recientemente Afganistán, o lo que ocurrió en Siria, o lo que ocurrió en
en Libia o lo que ocurrió en Irak, por supuesto. Hoy se ve muy poco probable ese tipo de asuntos. Por Trump mismo, por el movimiento MAGA, que es el que soporta a Trump y que está totalmente opuesto a cualquier tipo de invasión, por la plata que significa eso y porque Venezuela es un país muy grande, porque sería un dolor de cabeza, porque se le podría generar un montón de focos. Porque hay hombres, las vidas humanas también en juego y eso también lo recuerdan. No, y porque se le puede volver un dolor de cabeza muy grande a Venezuela. Eso no es entrar y tumbar al presidente, pues que lo tumben, pero que lo tumben no significa que eso no vaya a generar unos focos de insurgencia a largo plazo, etcétera, etcétera. Eso es de años. Y ahí también nosotros como colombianos, pues las consecuencias para la economía colombiana serían desastrosas, el proceso migratorio acelerado, bueno, hay que hablar con esto con mucho cuidado, porque sería un asunto muy, muy, muy complicado. Ahora, con un personaje como Trump, que es tire y afloje, pues es difícil poder entender cuál va a ser el siguiente paso, ¿cierto? Hay que sacar esto rápido porque si uno dice que es como los aranceles, que amenaza para poder ablandar al interlocutor y después decir, bueno, todo bien, no hay arancel, pero ¿y si no? Yo no quiero saber si eso es... Además estamos hablando de un personaje que no ha sido... su característica principal no es la coherencia. Entonces, pero y además, no sé, yo no sé si no es que sea coherente, sino que va a parecer yo acá trompista, pero es una nueva coherencia, ¿cierto? Claro. Y es como que dice una cosa y después, más que decirse, lo que lo utiliza es como una forma de negociación. Sí, es como una nueva coherencia política que obviamente en un diálogo normal eso sería incoherencia porque dice una cosa y después dice otra, pero es lo que la geopolítica contemporánea está tratando de ubicarse, como cómo actuamos con este señor, porque nos dice unas cosas, después dice otra, ataca o critica a Lula, después se reúne, se abrazan, que hablábamos, ataca a Manmani, el que hablábamos el alcalde musulmán de Nueva York, y ahí se ríen. Entonces es un personaje que en medio de la dificultad, o sea que la propia dificultad para leer su proceso político es un activo para él, porque la gente no sabe para dónde va a arrancar, ¿cierto? Que es otra cosa, una vaina es hablar con él en un momento cualquiera o en una cumbre, y otra es hablar con él teniendo él unos barcos y una gente ahí cerquita. Claro. Entonces él dice, pues yo no me vale nada, y comillas, tenerlos ahí y decir, bueno, Nicolás, sale y habla conmigo. No, por más que Nicolás Maduro sea más parado en la raya, que baile y que tome eso como burla, va a decir, este man me tiene unos barcos ahí parqueados. No, y seguramente Maduro afecta. Lleva 6 meses sin dormir. Mínimo. Sí. Ahora, David, una pregunta. Si el presidente de Venezuela fuera Hugo Chávez Frías y no Nicolás Maduro, una pregunta que no tiene respuesta. No tiene respuesta, pero para eso estamos acá. Sabe? Sí, quién sabe. Para lucubrar. Para elucubrar. Seguramente tomando la forma en la que Chávez se movió durante mucho tiempo, pues sería mucho más violento, un enfrentamiento mucho más directo. Pero también hay otra cosa que normalmente se dice. Chávez era militar. Y que Chávez era millonario. Y Maduro ya no. Y ser rebelde con plata es mucho más fácil, ¿cierto? Ser altanero con plata es mucho más fácil. Cuando usted no tiene, cuando la situación económica está complicada, cuando la situación de su país es más compleja, pues le queda más difícil. Eso es un buen tema. Usted es muy rebelde cuando tiene plata, ¿cierto? Como cuando uno decía, yo me voy de la casa, bueno, váyase, listo, ¿dónde? Que uno cogía su morralcito cuando tenía 8 años, me voy ya porque me regañaron, listo, váyase, mijo. A ver hasta dónde llega. Por eso se le para China, por eso se le para Lula, por eso se le para India, porque son países que tienen con qué parársele. Venezuela hoy no tiene con qué. No militar, por supuesto, no tiene ningún país en el mundo, a excepción quizá de China, pero tampoco en plata. Entonces ahí ya, y eso juega a favor de las políticas de Trump. Ahora, ya haciendo el análisis de todo lo que fue el siglo XX, pues Estados Unidos no es que durante el siglo XX se haya quedado quieto en intervenciones de este tipo, ¿cierto? Ya hemos hablado, Panamá, en América Latina tuvieron a Panamá, sí. Tuvieron a Granada, bueno, isla, y todo el proceso que es Caribe. Y todo el proceso que se hace durante la Guerra Fría, con lo que se conoció como la Escuela de las Américas y todo lo que fue las dictaduras y todo el proceso de Guerra Fría. Deberíamos hacer un programa de Guerra Fría. Guerra Fría, Guerra Fría. Se me olvidó una serie buena de la Guerra Fría, ni siquiera de la Guerra Fría, de espías rusos y británicos. Se llama Un espía entre amigos. Empezamos. No, pero es que no es de este tema. No importa, pero hay que ponerlo porque... Pero es buena, es con el señor... Pues que me toca decirlas quiénes son, con Nicholas Brody, el pelirrojo de Homeland. Sí.
que es el mismo de Billions. Sí, señor. Que sale en Band of Brothers. Band of Brothers. Es casi el protagonista. Sí. Es el protagonista, ¿no? Es el de Band of protagonista. Brothers. Y con el muchacho de Memento. Hoy se me están olvidando todos los nombres El de de actores. Memento. Sí, claro, el de Memento, el de L.A. Confidential. Sí. Ay, se hombre, llama? ustedes... Se me olvidó, ve qué tan poético que le olvidó uno el nombre de Memento. De Guy Pearce. Guy Pearce. Guy Pearce. Esa serie es con esos dos. Es británica, más buena. ¿Cómo se llama Está en HBO la Max. serie británica que vos me recomendaste de un man que tiene que hay un peo horrible en un tren? Que el man tiene que, creo que desactivar o neutralizar un ataque terrorista en un tren. Se han hecho varias películas No, de ese no, estilo. británica. Pero británica, no, lo que pasa es que hay una en un aeropuerto. La semana pasada pasaron por el lado de esa. Es en un tren, creo. No, porque hay una que tiene como esas dinámicas que es... Se me están olvidando. Ah, no, hermano. Ay, Así, Dios así, mío. así Bueno, yo mismo voy a lograr tener esa serie. La de Gary Oldman, hombre. No, Caballos. no, Caballos pero Negros. es que esa es muy nueva. No, lo Ah, que es yo más te vieja. digo es vieja, inglesa. Que tiene que desactivar una Es bomba como en un una tren. gente que tiene que desactivar una bomba. Si la conocí, si se acuerdan, tengo esos dos datos. ¿Cómo le parece el dato? Es una película de acción No, no, es estadounidense una que hay que desactivar una bomba. No, no es 4. serie, inglesa. Ah, Serie pero no es inglesa. el guardaespaldas. ¿Cómo The se llama? Bodyguard. De Bodyguard. Bodyguard, claro, creo que es esa. Sí, Es que no me acuerdo. sí, es esa, es esa, Es es esa. Son 7 episodios, Sí, 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 uno sí, más sí, bueno sí, que el sí, otro. sí, sí. Anote eso ahí, Sí, 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 deje sí, de ver, sí. como dice David, deje de ver esto y vaya y busque. Bueno, es pero- muy buena, pero- inglesa. Al menos estamos empezando con series y películas de otro tema porque venezolanas hay mucho documental, pero poca ficción. Sí, pero quiero saber, ahorita antes de empezar el programa, Hay mucha ficción en telenovelas. eso sí. sí, no, telenovelas. Ojo con, sí, ojo mucho. con este dato que les voy a tirar y es, hemos dicho que el pájaro es un gran experto en deportes, es un gran experto en cine, pero creo que más experto que deportes y cine es en novelas. En novelas. Es pregúntenle por una actriz de una novela venezolana del 85 y Pina. ahí Es está. Carlos Ochoa y él. No, Carlos Ochoa, gran amigo de Juliano Espina, mi gran recomendador. Carlos Ochoa sabe mucho. O sea, Sabe Carlos mucho. Ochoa sabe. No, sabe mucho y tiene un archivo, y tiene el hermano. archivo Uy, no, físico, no, no. físico. TV Él te puede novelas traer sí, desde- puras telenovelas y todo. Oiga, que ahorita antes del Déjeme, yo programa hago una es- pregunta aquí. Haga. ¿Cuál es la mejor novela venezolana que llegó a Colombia? Diga el top 3 de novelas venezolanas que hayan llegado No, a Colombia. lo que pasa es que uno tiene que ser muy... la que más le gustó a usted, pájaro. No, lo que pasa es que son emblemáticas. Topacio tiene que estar muy arriba. Topacio volvió a ver, ¿cierto? Claro. Ella recuperó la Sí, vista. claro, sí, claro. Spoiler, Topacio ve. Topacio con Después de Grecia 200 Colmenares. episodios. A mí me gustó mi Re- gordita recuerden que el Mi movimiento gordita. de las telenovelas venezolanas es por una escritora que no era venezolana. Delia Fiallo. Delia Fiallo era No era cubana. venezolana. No, ya me Era voy de cubana, aquí. hombre. Me voy de aquí. Santos, estuve engañado 46 40. años, hermano. Sí, señor, Delia Fiallo, entonces aparecía... ¿Cómo no va a ser Gre- venezolana Delia Pero no tengo la Fiallo? pues? culpa, hombre, no tengo la culpa. Delia Fiallo era la que hacía la mayoría de telenovelas venezolanas, Topacio, Cara Sucia, buena novela. Cara ¿De quién es Sucia. mi gordita bella? Busca ahí. Buena. Mi gordita Pero esa ya es bella. más reciente. Es muy reciente. Esa ya Yo es creo más que es una reciente. adaptación de Betty la Fea. Me va a matar Yo creo que Nela eso ya González. es en pleno chavismo, mi Me va a gordita matar, bello. me va a matar Nela González y digo, o no sé, que Nela actúa ahí. 2003, ya llevaba 4 años Chávez en el poder, exactamente. hermano, cuando claro que es producción de RCTV, que después va a ser uno de Ahí los fue donde golpes duros donde se Chávez le va a meten. cortar ahí. Pero vamos a hablar de eso. Es muy rápidamente. Bueno, Pero espera el tercero. No, el tercero. Topacio, Cara Sucia. No sé si Cristal o Leonela. Es que son muy del caso de las Hermano, dramas yo no- románticos. Cristal, la banda sonora era de Rudy La Scala. Sí. Mi vida eres tú, ¿sí o qué? Rudy La Perdona, Scala- si es que yo. Ruy La Scala es hombre. Es hombre. Es hombre. Y sigue cantando, weón. Lo vi en Miami. Y uno lo escucha, pongan Ruy La Scala. Mi vida eres Sí, tú. claro, uno No, 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 pensando si que, empezamos a uno cantar, pensa- no, uno no. pensando que es una vieja, yo, ¿cómo esta vieja cuenta eso tan arrecha? Estamos Y es un tratando man. de superar los 2000 Aquí. las 2000 visualizaciones. Ustedes dos cantando nos van a tirar para abajo este podcast. Pero un poquito más tirado hacia acá, Cassandra con Coraima Torres. Cassandra. Coraima Torres que hizo vida después en Colombia. ¿Cómo es que se llamaba Y esa con novela Osvaldo de- Ríos.
más conocido como el exnovio de Shakira, claramente Abigail, cuando las telenovelas de Rudy Rodríguez. Rudy Rodríguez fue Miss Venezuela, le fue más bien que un berraco en Miss Universo, y llegó acá a hacer telenovelas. Eran como esas las actrices que llegaron sobre todo a hacer telenovelas a Colombia, Rudy Rodríguez y Coray Matamoros. No, la televisión venezolana fue hubo un escándalo que supuestamente era muy chavista, claro, que fue como muy cercana a Chávez durante una época, que no sé qué, y ella después salió de ahí. Me acabo de acordar de otra. ¿Se acuerdan de Catherine Fulop? Ay, yo sabía hablar de ella. Lo mejor, sí, claro, que dio Venezuela, amigo, todavía los pequeños. Todavía goza de cabal salud. Catherine Fulop. Sí, claro, Catherine Fulop tenía un programa de mediodía, de 10 a 11 haciendo aeróbicos. Haciendo aeróbicos con Catherine Fulop. Hoy en día tiene todavía ese programa. Pues tiene como que entrenamientos personalizados y todo. Severa mujer. Había dos telenovelas. Una que era Abigail. Era con ella. Claro, era con ella. Y otra que no me puedo. Es que tengo ahí la memoria muy, muy dura. Pero una que era Los viernes por la noche. Catherine Fulop era la esposa de Osvaldo Sabatini, que van a tener una hija que ya se fue a vivir a Argentina y terminó por ser como una de las grandes... Pero ese Catherine Fulop trabajó en Fox por eso, precisamente por esa afiliación. Y porque eso ha llevado... Es que una de las cosas interesantes, no crean que esto está desligado. El éxodo. Cultura... Mi amada Beatriz. Mi amada Beatriz, viernes por la noche. Sí. En un lado era El Cazador, Hunter, El Cazador. Y en el otro canal, cuando teníamos, recuerden, para había mayores de 40 canales. Años, había dos canales en Colombia. Canal 1 y Canal A. No, y antes, Cadena 1 y Cadena 2 y Cadena 3, que era como la señal Colombia. Después se da en el 93 el cambio, que es el Canal 1, el Canal A. Y en el 98 llegan los canales privados, que son Caracol y RCN. Con el Mundial. Sí, señor, y con el Mundial Verano del Eterno. 98. O Verano del 98, como lo llamaban en Argentina. No, como se llama originalmente. Se llama realmente. Aquí le pusieron Verano Eterno. Mi amada Beatriz era con Catherine Fulop, cuando eran dos canales y era a las 10:30 de la noche. Pero esto yo creo que genera mucho vínculo políticamente hablando, más allá de que hablamos, por supuesto, de todo esto, y es que realmente la sociedad colombiana y la sociedad venezolana han estado atravesados por un sentimiento cultural muy similar, pues obviamente por el proceso independentista, pero realmente la esencia de lo venezolano y la esencia de lo colombiano ha estado muy mimetizado uno del lado del otro, y uno ha sido criado, pues los que tenemos 40 o un poco más de 40, yo tengo un poquito más de 40 nada más, ustedes sí muchos más. Sí, claro. Pero o sea, ahí hay una amalgama colombo-venezolana muy fuerte. Es decir, si usted está con un venezolano como colombiano, somos parte de la misma nación. Somos idénticos. Es la forma en la que a nosotros todas estas novelas nos formaron. Eso se va a romper un poco con la realidad que va a llegar después del chavismo. Ahorita seguramente hablaremos de eso. Que distancia un poco y empieza a consolidarse desde el lado colombiano y desde el lado venezolano la idea de que somos contrincantes. No, pero somos idénticos. Yo no sé en qué momento nos volvimos que enemigos. Es lo que decís, es más, exactamente idénticos. Es decir, una que otra palabra diferente y sale, pero muy parecidos en la manera de ver incluso la familia, la manera, el comportamiento social venezolano es exactamente el mismo al colombiano. O sea, somos más que hermanos. Los familiares son los muy núcleos similares, exactamente iguales. O sea, vos hablas con una familia de la formación social de Venezuela y es exactamente igual a la colombiana. Es más, si usted creció en los 80, los 90 en Colombia, recordará que uno veía a Venezuela como la tierra para enricar. Claro, la tierra de la esperanza, el sueño venezolano, ir a Venezuela y todos tenemos o tíos o amigos o conocidos de los papás que se fueron a Venezuela cuando Venezuela tuvo el boom fuerte de la economía en los años 70 y 80. Era como la riqueza petrolera que hace que la bonanza la bonanza petrolera. La gente de Colombia pasaba a Venezuela a buscar un mejor futuro. Vuelvo y cuento la historia de una telenovela que ha sido bastante por debajeada, Fronteras del Regreso. Uy, también me la vi. Eso se terminó Amar y Vivir y siguió Fronteras del Regreso.
Perdona a los televidentes, pero o a las personas que ven esto o lo escuchan. Muy pero política. esta lista de novelas sí no la voy a hacer. Porque Bueno, me la quedo noticia. No, y me sobre quedo todo que no hay con- donde verlas. La noticia Era la la historia noticia- de un man que vivía en Bogotá, iba para Venezuela a hacer negocios, se cae el avión, la familia lo da por muerto y él termina siendo rescatado y viviendo una aventura con una chica de una Una ciudad, aventura, que eufemismo. tan- con una chica de una ciudad que fue allá a ejercer la prostitución y es como quien le da el cobijo y quien lo ayuda y se termina enamorando de ella y después hacen todo en manera de billete. Lo que pasa es que no se acuerda en el accidente, no se acuerda quién es. Ajá, era con Marcela Gallego, me acuerdo. Sí, sas. Era no voy a decir cómo era el apodo de Marcela Gallego porque sería cancelado en Eso este fue por allá programa. en los 90s, pero sería pero cancelado. es que en un caso fue usted el que lo puso, fue el Decía, libretista. la Pereirana, hermano. Sí. Cancela para que Ya ya, cancelemos, cancelado. ya Cancelado cerremos por lo esto. menos en la casa de David. Venga. Bueno, la noticia es que posiblemente la próxima semana todos los capítulos estén en Spotify Ya, de excelente. este excelente podcast. Van a estar, nosotros les pasaremos los links, pero estoy terminando negociaciones. Ojo, que ¿Y se quién- viene, y quién se está viene, se manejando- viene un ¿Y billete. quién está manejando nuestros intereses, pájaros? La Nosotros- negociación es ponerlo también, digamos, si va a estar en Spotify y toda la cosa, pues ponerlo en una gran plataforma, digamos, que también tiene cobijada conversaciones pendientes del mío, monólogos sin propina está en esa plataforma. Lo logramos, pájaros, somos Entonces, ricos. ahora sí. Excelente, ahora sí, vamos a triunfar. Vamos a mirar cómo traerlo, pero No. tenemos que tener una serie, pues bastantes ya después de 5. David, la pregunta es, ¿cómo pasó todo esto? Ese ¿Qué es el fue lo punto. que pasó? ¿Dónde se quebró todo? ¿Dónde fue toda la mierda? ¿Dónde Yo la se verdad, cobró? si estamos hablando de... Yo estaba viendo esos televisión y estaba todo... Y recuerdo vagamente un señor calvito, que fue el primer presidente que yo recuerdo de Venezuela, se llama Carlos Andrés Pérez. Fue el que yo tengo en mis recuerdos, y no sé qué pasó con él, no sé si era de derecha, de izquierda, y si se lo bajó Chávez, si hubo una revolución muy marcada, ¿qué fue? ¿Cómo pasó todo eso? Hermano, es una gran pregunta. Cierto, yo es escribí una unas gran pregunta. preguntas. El proceso venezolano del que estamos hablando, además, culturalmente, con una influencia cultural en América Latina tremenda, con una influencia económica profunda en todo el hemisferio, con una vinculación con Estados Unidos muy grande, empieza a tener un proceso de declive muy complicado hacia finales de los años 80. En el 89 se da un evento, y aquí está el tema para que sigamos insistiendo en lo iguales que somos venezolanos y colombianos. Yo que viví pongo un paréntesis, yo que viví 7 años en Argentina, me iba a motilar pocas veces, la verdad, 1 o 2 veces al año. Se nota. Y no ha vuelto. Y siempre que la primera vez el señor me dijo, hombre, tu situación en ese país tuyo, Venezuela, está muy mal. Yo, no, yo soy de Colombia. Ah, bueno. La segunda vez me dijo, hombre, la situación en Venezuela está... Yo le dije, ay, no, yo soy de Colombia. Bueno, la tercera vez, no, hombre, ya, bueno, listo. Tocó Fui cambiar de durante peluque. los 8 años un venezolano más, porque hay además también en buena parte de la realidad latinoamericana la idea de que los países andinos somos muy similares. Ajá. Y quizá como países andinos ninguno más como Colombia y como Venezuela tan unidos, bolivarianos por supuesto, etcétera. Ahora, todo ese desarrollo que se va a dar en los años 80, esa ida de tanta gente colombiana ya en momentos muy difíciles acá, de explosión del narcotráfico, pero de incremento en Venezuela. Venezuela comparte con Colombia una segunda mitad del siglo XX con una estabilidad democrática bipartidista muy particular, que fue lo que no se dio en el Cono Sur, donde se dieron las dictaduras, ¿cierto? Entonces, toda la segunda mitad del siglo XX se va a vivir un proceso de bipartidismo muy similar al liberalismo y el conservadurismo acá en Colombia, y allá es el AD y el COPEI, ¿cierto? Ellos logran sostener un proceso político que en el medio de la riqueza va generando una desigualdad muy grande que va a terminar por estallar a finales de los 80 con el señor que estabas diciendo, con Pérez. Carlos Andrés Pérez. Y en 1989 se da un hecho fundamental de la política venezolana reciente, que es el Caracazo, ¿cierto? Incluso mira el nombre, que es como nuestro Bogotazo. El Bogotazo, ¿cierto? sí. Pero el 89 es un estallido social muy grande, el Caracazo contra las medidas de Carlos Andrés Pérez. Esto genera una inconformidad y aquí se empieza a consolidar el proceso del chavismo que estallaría después. Chávez es un personaje que está dentro del ejército, que en 1982 crea
al interior del ejército lo que se conoce como un movimiento revolucionario. Para uno como colombiano es extraño eso porque es como una especie de movimiento insurgente al interior del ejército. O sea, es una guerrilla del ejército. Pues para ponerlo, pues, lo digo yo irresponsablemente, pues para ponerlo en blanco. Sí, es un movimiento que se llama Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Chávez en 1982 dice, nos vamos a proponer la toma del poder. Y ese proceso va a durar, en el 89 ellos se dan cuenta de lo que puede generar. Estando Carlos Andrés Pérez en el poder. Andrés Pérez, él hace un golpe de estado en 1992, Chávez fracasa. Sale un famoso video donde lo conoce todo el mundo y dice, nosotros fuimos los que hicimos el golpe de estado, yo me hago responsable, yo, Hugo Rafael Chávez Frías, me hago responsable de este golpe de estado. Me voy a la cárcel, nosotros por ahora, y es famosa esa frase, no podemos llegar al poder. Lo meten a la cárcel, en la cárcel dura 2 años, 3 años, ahí conoce a Nicolás Maduro, no porque estuviera en la cárcel, sino porque Maduro venía de un proceso del sindicalismo de conductores de bus de Caracas y del proceso de tránsito, y ahí se hacen muy amigos, pero Chávez pasa a ser una figura muy reconocida, en momentos donde hay un deterioro social muy fuerte. Y querida en ese momento. Con una particularidad, y es que su proceso y su discurso, voy a utilizar una palabra aquí como muy académica, pero hay como una resignificación de lo que era Chávez, como que este man hizo un golpe de estado y bueno, pues mucha gente empieza a decir, pues no estaba tan errado. Sí, claro, la gente está mamada de la situación. Es lo que necesitaba. Es lo que nos va a salvar. Este señor es con un carisma enorme, con una capacidad retórica increíble, con un personaje como no se ha dado en muchos años en América Latina. Esto es otra cosa que yo insisto mucho en estos programas. No tomamos una posición política, más allá de si a uno le gusta o no le gusta, hay unas realidades de una fuerza política características, muy tremenda. O sea, pues, son unos liderazgos muy tremendos. Pues spoiler, lograron y todavía están allá. No, y la forma en la que hacen la transformación para quedarse después con robo de elecciones. Pero el personaje de Chávez, una de las cosas más tremendas, por ejemplo, en las universidades, cuando uno da clase en pregrado, es que muchos de los pelados y las peladas que hoy tienen 18 y 19 años no conocen una Venezuela distinta a la Venezuela chavista. Claro. Pero nosotros sí la conocimos, por supuesto, y nuestros papás y mamás y tíos. Pero la transformación de ese liderazgo de Chávez pues va a ser arrolladora. A Chávez lo van a sacar entonces de la cárcel, ni siquiera lo condenan, sube otro presidente, el viejito Caldera, Rafael Caldera, y Caldera lo saca de la cárcel y dice hagamos un gobierno de unidad nacional, y él dice no, ¿cuál unidad nacional? Unidad nacional, sí, yo me voy a presentar a las elecciones, se presenta en el 98, gana en el 99, y ahí inicia un proceso de transformación de Venezuela para mal, por lo que estamos viendo hoy, por supuesto, un deterioro muy acelerado. No hay que olvidar que en el 2002 le hacen un golpe de estado a Chávez, lo sacan del poder. Primera recomendación venezolana, y tiene que ver con ese golpe de estado. Hay un documental en YouTube que se llama La revolución no será transmitida. Creo que son irlandeses, si no estoy mal, o finlandeses, los que tienen acceso a todos esos años o todos esos momentos de Chávez, del gobierno muy transitorio. Pedro Carmona era quien estuvo en ese momento 3 horas, 3 días, 2 días y punta, lo sacan, lo meten a la cárcel, en un cuartel, dejan a un soldado cuidándolo, después Chávez va a decir, obviamente, pues hay que creer, se creerá o no se creerá, pero es la versión oficial, es la versión, digamos, de Chávez. Dice, a mí ese soldado tenía la orden de matarme, y cuando me va a matar dice, comandante, yo no lo puedo matar a usted me dio una casa, mi familia vive gracias a usted, entonces no lo mata. Es toda una narración alrededor de la figura mítica de Chávez. No lo matan, hay una contrarrevolución que saca a Chávez de la cárcel, lo lleva otra vez a Miraflores, y Pedro Carmona termina en Bogotá siendo decano de una universidad en comunicación social. Ojo con ese dato. Es un datazo. Esa la revolución no será transmitida. Ellos iban a hacer un documental sobre Chávez y la figura de Chávez, y se encontraron con ese berenjenal. ¿Oíste? Y está en YouTube, ese sí es gratuito. YouTube, yo después pensando, este podcast se debió haber llamado El Berenjenal. El Berenjenal, hemos utilizado esa palabra. Ve, Paro, yo me voy a meter a tu rancho. A tu rancho. ¿Vos te viste El Comandante, la de Parra? No me la vi, pero sé que existe.
Y he visto... Está en Prime, ¿cierto? Está... No, Esa hay ese que es el ponerla. presidente. Yo creo que en Netflix. No, yo creo que está en la plataforma de Nat Geo, Vamos a ver. Ya vamos a que puede ser solucionar HBO Max. Aquí hablamos sí. de todas las plataformas sin problema. Ah, no, nada. esto. Ah, no, no está en ningún lado. No está en ningún lado, Es amigo. de RCN. Pero es de RCN. Es de RCN, posiblemente en la app de Papelazo, RCN. sí, Voy a señor. buscar y se hizo un papel Es tremendo. impresionante. Yo sí me la vi. Él dice que es fue muy difícil ese personaje. ¿Quién él? Andrés Parra. Dice que fue realmente exigente, que lo ensayó, lo que hizo, saber también el odiado que era, porque pues eso lo cargaba mucho. Vamos a ver, acá dice, el comandante, ya les digo, No, yo No, ya ya- busqué, no está en RCN nada más y no sé si plataformas o... el comandante no está en la app de RCN todavía. Pues Bueno. que yo tengo la app de RCN, los jefes, y pero en la Por app, razón está negociando. en la nuestras Lo que pasa es espaldas. que está negociando y nos enteramos en vivo que está negociando por nosotros, no nos ha dicho. Yo me vendo por un pollo frito cada 8 ya días. viene, Un ya viene el cagao. pollo, ya viene el pollo. Bueno, el comandante, digamos que toca parte, no es entretenimiento, pues también. Sí, Pa' que- claro. pa' que No, lo pongan ahí. y estamos en en una RCN, época- esa sí no está fácil de ver. Estamos en una época de muchas biopics. Sí, Creo que claro. como nunca antes estamos llenos de biopics. Podemos hablar de nuevo de Juan Gabriel. Sí, Claro. otra vez, por favor. Yo creo que Otra. cada vez, hasta que todas las 1.500, 2.000 personas que nos vean se vean ese documental, vamos a dejar de hablar de él porque hay que vérsela. Hay El un- único dato que quiero que quede a la posteridad. Mira, hay gente que quiere estar en el concierto del 85 de Live Aid. Hay gente que cuando cuando Freddie Mercury hace Leo, Ese hay es un gente- buen tema. ¿En qué concierto le hubiera gustado estar a uno? En el último Claramente. de los Beatles cuando estuvieron en el rooftop, en la rooftop. terraza. Yo quisiera haber estado en el de Juan Gabriel en Bellas Artes en 1990. Yo que quisiera- tiene dos. Uno que es con su trajecito negro de luces Claro, amarillas, y el otro que es como Y- con la bandera de México. con la bandera de México, que es cuando sale con Isabel Pantoja y canta Así fue. Simplemente, si la vida me da la oportunidad de meterme en el DeLorean, voy a ir, me voy a colar en Bellas Artes y voy a hacer Por lo muy menos feliz pague la viendo. boleta, pájaro. No, si pues ya sí, la, ya, la sí. vida le da. Hermano, en el documental decían, vendieron en 8 horas 4 conciertos en Bellas Artes, cuando no existía ni internet, ni la taquilla virtual, ni todas esas vainas que se inventan. A que 10 tienen mil ahora. personas. Ah, no, es el Teatro Nacional, es el de 10.000. Hermano, en un día, cuando solamente aparecían las noticias en el periódico, usted tenía que esperar el otro día para darse cuenta. En menos de un día vendió todo Juan Y Gabriel. eran boletas físicas, huevón, o sea, era fila con la boleta, no, lo era querían virtual. dejar, porque el Palacio de Bellas Artes de México es el No lo templo de dejaban. la cultura y decían Claro. que no era, Claro, que era que un no era irrespeto. cultura, pero Que bueno. no era digno. Ya, Cierro paréntesis. paréntesis. Era un Yo quisiera irrespeto. estar en la presentación de Michael Jackson en el Super Bowl, que entró volando ese huevón. No, yo sigo con Juan Gabriel. No, Sí, yo sí me un quedo con minuto los de Beatles, ovación que- sin Lo que pasa es mencionar. que en los Beatles es viéndolo así, no ver nada. No ve nada de Ya mierda, está. no sí. Ahí nos dimos cuenta cuál es la personalidad de cada uno. Es- De Un pronto señor te- con los Beatles, el otro señor con el rey del pop y yo con Juan Gabriel. Yo tuve la hermano. gran ventaja, la gran posibilidad de ver a mi banda favorita. Hace poquito. Hace 15 días, Oasis. ¿No en- la habías en visto Chile. nunca? Nunca. Ay, huevón. Ellos nunca pudieron venir aquí a Colombia y para mí Y nunca Oasis vinieron. es- Ya no vinieron. Y logré conseguir boleta en Santiago de Chile. Fui, los vi Y- y ya me puedo chuleado. morir tranquilo, una cosa increíble. Cerramos paréntesis. Listo. Tendríamos que hacer otro, anote ahí. Vamos a hacer otro, de aquí conciertos. conciertos y política. Claro, no porque es que menor, me lo de- acuerdo acá acuérdate. el que acaba de decir el pájaro, el de la frontera aquí con Venezuela, que dijeron Me que parece. Chávez tenía que Maduro tenía los días contados ¿Qué hace me dice 5 la años. gira de YouTube, YouTube. En la guerra de Yugoslavia y de Kosovo y de Bosnia y Herzegovina? Los todo lo Rolling que Stones hace? en la Plaza de la Revolución, huevón. Race Against the Machine en la plaza. Ah, no, mejor No, dicho, no, no, cambiamos no. de tema. Empecemos. Viene. Bueno, entonces Chávez ahí toma el poder. No lo toma por No, la fuerza, gana las en elec- democracia. Gana las elecciones, gana en el 98, sube en el 99, inicia un proceso que para algunos es un proceso, ojo que él no llega siendo una revolución socialista, no se habla todavía ni siquiera del socialismo del siglo XXI, la caída en el 2012, el golpe de Estado va a radicalizar fuertemente su discurso y eso va a llevar a que
el proceso de expropiaciones, ¿se acuerdan esos famosos aló presidente y él diciendo exprópiese de todo lo que estaba pasando? Pues va a llevar a una imposibilidad también de la oposición de organizarse, de enfrentarlo. Chávez decía, no hay nada más democrático que Venezuela porque cada 3 meses, cada 6 meses hay elecciones y él ganaba y ganaba y ganaba, aprovechando también pues de una chequera muy grande. Chávez sube con un precio del petróleo, voy a decir una barbaridad, no me acuerdo exactamente, 10, 15 dólares el barril, sube a 100 dólares, se hace millonario, la revolución se profundiza, él ya empieza a hablar hay un libro que se llama Socialismo del siglo XXI de Heinz Dietrich, él lo toma, Póngalo. Sí señor, Socialismo del siglo XXI. Lo ha leído. Lo más fácil es decir pedacitos. Pero Chávez llama a este señor, a Dietrich, y él profundiza la idea, vea, el socialismo en el siglo XX fracasó, vamos a hacer un nuevo socialismo, no un socialismo vinculado a Moscú, un socialismo que respete las normas de la democracia occidental, un socialismo que esté vinculado a las características nacionales de cada uno de estos países, bueno, y ahí se le va a vincular después Correa cuando va a subir en el 2006, después Evo cuando va a subir en el 2007, sobre todo esos tres, bueno, algo que ya habíamos hablado acá. Ahora, David, ese es el momento más alto de Venezuela como tal. De Chávez. De Chávez y de la economía venezolana. Es que, y vamos a hablar de un tema, tengo que meter algo de deportes. Hay un piloto de Fórmula 1 venezolano que llegó gracias al patrocinio de PDVSA. Bastante limitado en sus Bastante capacidades. limitado. Pastor Maldonado. Pavi, qué malo era Pastor Maldonado. Era malísimo. Pero llegó con el dinero de PDVSA, simplemente llegó a un Williams que estaba teniendo problemas económicos. Pero ojo con ese dato. El último triunfo de Williams fue de Pastor Maldonado. La última vez que Williams 2011, ganó fue 2011, se estrelló todo el mundo. Y terminó ganando. Pero eso hablaba de la bonanza y de lo bollante que era ese periodo de Chávez. Sí, en el periodo de Chávez, sin dudas, 2007, 2008, 2009, va a ser de muchísimo dinero, de una influencia geopolítica, por lo menos hemisférica, muy grande. Va a ser el momento del huele a azufre aquí en la ONU, agarrado con Bush, lo que os decía es cómo hubiera sido eso hoy. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas del rey? Que dice Chávez, yo porque no oí al rey. No lo yo. Pero donde yo hubiera oído al rey que me manda a callar, me voy a una pelea. Y esa personalidad. El rey emérito, Juan Carlos. Sí. Que está también un poquito embalado. Le toca vivir. Está Le toca vivir en Dubái porque no puede ir a España. Está en problemado el hombre. Dice que la biografía de él, no la voy a leer pues, pero es que la biografía saca unas cosas de él mismo él contándolas. No, pero si tenía esas fotos. Sí. Se pasó 3 pueblos, como dice. Tenía esas fotos cazando rinocerontes en África, hermanos, que no se ayuda tampoco. Ese proceso sí es el proceso de mayor. Ese fue el que se fue a casar con el hermano y volvió solo. Ese es el rey. No sé. Que fue a casar con el hermano y volvió solo. Ya mismo. Sí, pues como que no, pero fue un proceso donde está la situación económica bien complicada. ¿Y el rey dónde está? Cazando rinocerontes en lo que llaman un bad timing. Qué ¿cierto? lindo, sí. Sí, buscar el paro, ese chisme es bueno. Como que el man se fue a casar y con el hermano. Mira que, por ejemplo, ese proceso de tanta plata va a traer a un montón de personalidades de Hollywood que se van a sentir entusiasmados con el modelo chavista. Y eso no se puede olvidar, ¿sí o qué? Oliver Stone va a estar vinculado Oliver a Chávez, Stone lo va a era seguir para arriba y para abajo. Claro. Tenemos el dato. Rey Juan Carlos I de España, dicen que mató a su hermano menor Alfonso de Borbón en 1956. En el momento en el que el podcast está empezando a despegar. Era el futuro rey. Fue en 1956 en su casa familiar en Estoril. No peló al menor, peló al que iba a ser rey. No, a su hermano menor. No, pero él iba a ser rey. Siempre ha existido ese mito. No crean en los mitos, la historia oficial. Bueno, ya tratemos de sacar a flote este podcast porque... Hoy sí nos hemos ido. No, pero no, pues yo dije, yo conté eso porque me acordé del Rey León, pero mira que no estaba tan lejos. Ese apodo que le dicen Simba porque es que el tío mató al hermano. No. Ay, Dios mío, me pusieron a sudar acá yo tratando de organizar esto históricamente. Bueno, ya Oliver Stone, está bueno, Oliver Stone, muy vinculado, acuérdense. Pero eso que sí, finalmente él estaba grabando la vida de él y sí la publicó. Y además vino acá a Villavicencio con Néstor Kirchner en un momento en el que las FARC iban a entregar secuestrados, entre esos
a Emanuel. Esa es una historia tremenda y es el hijo de El de Clara Clara Rojas, Rojas, que supuestamente las FARC lo iban a entregar. Viene Oliver Stone a grabar la entrega con Chávez y cuando están ahí dice Uribe, no, el bebé no está ahí porque lo tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es la historia FARC lo más entregó. rara Eso es una cosa de la historia que colombiana, además se güey. enteran, el gobierno colombiano se entera a última hora, eso es un papelón, pero ahí estaba Oliver Stone, estaba muy vinculado Champagne. Acuérdense de Champagne cuántas veces Panísima. viene y se siente como cómodo con la situación Maradona. de la revolución. Bueno, lo de Maradona pues es muy conocido también. ¿Cómo Dos, es que se dos llama? productos documentales de Oliver Stone, Al sur de la frontera y Mi amigo Hugo. Mi amigo Mi amigo Hugo. Hugo, suave, o sea, no se fue con bobadas, de una vez. Los dos son documentales, el primero es más político y el segundo es más relatando su amistad precisamente con Chávez. Ahí están, documentales. Sí, señor. ¿Cómo es que se llama este actor? ¿Cómo es que se llama el de Arma Letal? Pues, Mel Gibson. Danny Glover. Danny Danny Glover, Glover. amiguísimo de Chávez. ¿Sí? Pero profundamente. Que al No final le sabía. estaban criticando mucho. Qué gran escena la que Arma le... Letal, ¿cómo es la traducción? No, Arma Mortal. Arma mortal, arma mortal. El Una señor gran que dice que estoy muy viejo para esto. Es la mejor escena de acción. Eso se grabó en el, no sé, 80 y punta, 90. Le ponen dinamita en el sanitario, huevón. O sea, le pone una mina Es quiebra hermoso. huevas. Qué lindo eso, hermano. Porque Y que lo quita y es que... Porque este señor llega con el lenguaje. No, Pero está es muy que bien. es de nos van Carlos a Mario, variar el canal. Carlos hombre. Mario Aguirre fue el que dijo que era una mina quiebra huevas. Y entonces, que Danny Glover quita a Mel Gibson de ahí o Mel Gibson a Danny Glover. Mel Gibson, porque es la casa de Danny Glover. En la casa de Danny Glover le dinamitan el sanitario. Como esas. No, ya no volvió a nacer. Esa de esas. Arma Mortal No. es, Y también la intentaron revivir y no, hermano. Eso No, hay que dejar, no, darle no. una sepultura digna. Oiga. Bueno, el proceso chavista encuentra en el 2008-2009 su punto más álgido, ¿cierto? 2010 además va a ser el enfrentamiento con Colombia de manera mucho más fuerte y va a ser el proceso en el que Colombia va a hacer el bombardeo a Ecuador, donde va a ser el enfrentamiento con Correa, donde va a ser el enfrentamiento de Chávez, y ahí Colombia y Venezuela pues van a tener su choque más duro. De ahí en adelante, pues Chávez en el 2011 va a anunciar que está enfermo, en el 2012 va a ser en diciembre, la famosa declaración, la última vez que se le va a ver en vida públicamente, y es cuando él dice: si a mí algo me pasa, yo me voy a Cuba porque me tienen que operar, si algo me pasa, escojan a Nicolás Maduro como mi sucesor. Se muere en el 2013 y finalmente a partir del 2013 pues se van a hacer las elecciones, asume Maduro y Maduro pues ya lleva 12, va para 13 años gobernando Venezuela en un declive que ahora no es que Venezuela venga mal desde que está Maduro. Los últimos años de Chávez la situación económica ya era complicada, el 2014 va a haber un estallido social ya en el primer año de Maduro, y Maduro va a tener la enorme dificultad de tratar de ser un heredero de un personaje tan tremendo como Chávez, y pues rápidamente su actitud va a ser insuficiente para suplir a Chávez. Ese es el momento en que comienza la migración fuerte venezolana a Colombia, a Chile, a Argentina. Ese 2014-2015 podría ser como... Claramente, los más poderosos y ricos de Venezuela fueron dejando su capital, sacando su capital, se lo llevaron cuando llegó el chavismo, no estaban muy de acuerdo. Sí, hay como pero una esa migración migración inicial muy fuerte hacia Estados Unidos, de la gente que tenía mejor posición económica, etcétera. Muchos se van a ir a la Florida, muchos se van a ir para Europa. Acuérdense además que Venezuela tiene un proceso de una migración europea muy grande, Y Argentina. españoles, Argentina fueron muchos. y que van a llegar ahí a Venezuela, y después entonces muchos de ellos se van a ir. Hay muchos portugueses, hay muchos alemanes, hay muchos italianos, por supuesto hay muchos españoles. Entonces mucha de esa gente va a migrar en un primer momento, cuando la situación se complica mucho más, cuando la economía colapsa de la forma en la que colapsa. Bueno, además después Estados Unidos le va a imponer unas sanciones económicas, pues ahí ya va a empezar una migración de clase media baja,
de gente que ya tiene muchas más dificultades, incluso casi que migra para poder sobrevivir, y ahí pues por supuesto el primer país hacia la migración va a ser Colombia, pero después de ahí va a empezar a bajar a Perú, a Chile, mucho venezolano en Chile, mucho venezolano en Argentina, mucho venezolano por supuesto en Colombia, y ya un proceso de deterioro económico, social y por supuesto democrático. Es como que la oposición nunca ha logrado unirse para enfrentarse a Chávez y a Maduro después, siempre muy atomizada, siempre con tendencias muy distintas. Esa y finalmente es cuando se une, pues pasa lo del 28 de julio del año pasado, que es el robo evidente de las elecciones, la denuncia de robo, lo que dice... ¿Cómo sería descarado que hasta Petro salió a decirle No, hace poquito, o sea, Petro dijo como que allá lo que hay un problema medio. de democracia, que acepte, Sí. vamos, Petro está diciendo que le ganaron a Maduro. No, y Boric de Chile desde el mismo momento dice, eso fue un robo de las elecciones. Lula había dicho lo que está ocurriendo ahí, Lula va a impedir que Venezuela entre a los BRICS diciendo Ajá. vamos a vetarlo hasta que no haya unas Hasta que no haya elecciones serias. serias. Y lo que creo que lo habíamos dicho aquí también, el centro Carter, que es el único centro del expresidente Carter de Estados Unidos, que acompañó todas las elecciones del chavismo, que el chavismo confiaba en el centro Carter, en las últimas elecciones va a decir, no, esto es impresentable, esta gente se robó las elecciones, yo me voy. Entonces ya ese proceso pues es evidente. Ahora, con la llegada de Donald Trump, pues la cosa es a otro nivel. Para muchos el proceso que intentó hacer Biden negociando no fue Y hoy fructífero. Trump ya dijo eso, hoy Trump dijo que fue lo peor que le pudo haber pasado, según Trump, que lo que hizo Biden lo hizo con las patas básicamente, claro, sí. y que él a iba Biden le recuperar critica esa mucho la vuelta. política exterior, pero por supuesto pues cada presidente, si es opositor del claro. gobierno anterior, va a decir es que lo que hizo la gente de atrás Obvio, fue perverso. obviamente. Ahora siempre está la idea de que los demócratas intentan hacer un proceso más en América Latina en los últimos años, mucho más dialogado, pero lo que está haciendo Trump es, bueno, lo de las lanchas, que también le ha generado un problema interno, y vamos a ver cómo sigue. No, yo insisto, sería muy complicado como dicen militarmente, botas en terreno, que suelten pues a la gente ahí, pero también Trump ha hecho un despliegue tan brutal en el Caribe que no se puede retirar. Ya, exacto, lo habíamos Ya no hablado hay- no acá, hay- ya no. no hay como no mantener ese cañazo, pero también está, o sea, se retiraría feliz si Maduro dice me voy. Listo, no disparamos una sola arma contra No es un, esa sería gente, un logro para y es un Trump. logro, entonces me retiro con las tropas, pero si no, algo tiene que hacer. Sí, Entonces, algo tiene que pasar. Lo que pasa es que en Venezuela arrastra uno en cualquier análisis la imposibilidad de lo que no sucede y que no ha sucedido nunca. Es como ese famoso cuento de García Márquez de ¿Qué va a algo va a pasar pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Al final no pasa nada, y lo que pasa es que todo el mundo esperando que algo pasara termina por evacuar el pueblo mismo. Entonces ese proceso es muy similar a lo que pasa con Cuba desde el 59. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar, y hay un momento en donde se eterniza. Ahora, Cuba no es Venezuela, Cuba es una isla, Venezuela es un país con una influencia muchísimo más grande, no estamos en la Guerra Fría. Ahora, para Colombia, y por la situación humanitaria, y por ojalá no se llegue a un proceso bélico, por supuesto, es que las consecuencias serían fatales, nefastas. pero algo va a pasar, y con Trump es muy difícil saber qué, ¿cierto? Me voy a volver un poco para vamos, dar un par de... tenemos 15 minutos, tenemos 12 minutos, Listo. porque esa es la primera parte. Vi la el reloj, segunda y el parte. reloj está en 0-0. Sí. No sé cómo... Esa es la con 12 segunda minutos. parte, digamos, de un tema que vamos a hablar mucho, del que vamos a hablar mucho. Yo les propongo que la próxima vez que hablemos de Venezuela, hablemos de la oposición. Sí. De cómo, porque eso es un berenjenal. El berenjenal. Ese sí es el real berenjenal, porque hay manes que vienen, desaparecen. Sí. Capriles, Leopoldo. Leopoldo, que Guaidó. está ahora, Guaidó. Pues como que llegan y se van. La María más Corina constante ha sido María Corina. Bueno, pájaro, lo interrumpí. No, para nada. Gracias, Andrés Mauricio, por el espacio. Una película que si pueden ver sobre el tema de Venezuela, está en Netflix, se llama Simón. Por favor, Simón. vean. La de Bolívar. No. Se llama Simón. Simón es una película, es una ficción. Es de un refugiado venezolano que busca asilo en Miami, pero lo persiguen los recuerdos y lo que ha pasado cuando estuvo en las manifestaciones de Venezuela en el 2016-2017.
Ah. Es una película buena. ¿Y Esa dónde la película es hicieron? buena. Es venezolana, es ¿La hecha por hicieron en venezolano. Venezuela? No, no creo. Claramente no. Diego Vicentini creo que es el nombre del director. Pasó, o sea, su producción pasó muy de agache. Y cuando tuvo un poco de éxito y vieron la factura, porque es muy buena, la historia es buena y está muy bien hecha, empezó a tener un poco más de resonancia. La compra Netflix, ganó el Goya, mejor película iberoamericana hace un ya año. que estoy viendo, está súper bien calificado, 80%, hay que 80. verlo. Mejor dicho, No. dejen de ver esto y vayan a ver. Sí. Esa sería como, si tiene una recomendación para verse de todas las pendejadas que habla el pájaro, de películas, series y todo esto, y documentales y telenovelas, Vaya a ver Topaz. vaya a ver Simón. Topacio. ¿Recomendación de quién? De mi gurú Julián Ospina. Ah, ok. Entonces uno sabe Y que está en Netflix. Sí, Hoy señor. deberíamos hacer una sección, o algún día le cambiamos el nombre a ese podcast. La que llame- guionista recomienda. No, que llame Dejen de ver esto. Dejen de ver esto. ¿Cómo se llama ese podcast? Dejen de ver esto. Y hay otro que tiene que ver con la situación de Venezuela actualmente. Ajá. No es ficción, es documental. Está en Movie. En Movie, uno dice Movie. Y inmediatamente, hermano, eso se vuelve una hipsteridad. Sí, claro. Uno le sale el monóculo. Le sale chaleco. Exactamente. Se llama Los Niños de las Brisas. ¿Y esa es sobre? Sobre un grupo de niños, músicos, y cómo tratan de hacer su música y salir Pero es adelante. película documental. Documental. Las Brisas, que es un barrio, si no estoy mal, de Valencia, en Venezuela. No recuerdo si es Valencia o Caracas. Creo que es Valencia. Esa está en Movie. Y está relativamente bien calificada. Eso para no meternos con el tema de Bolívar. De Bolívar hay decenas de Chávez películas. impulsó una que se llama Libertador, creo. En Netflix hay una serie que se llama Bolívar. Bueno, es un tema. Bolívar soy yo. Claro, ese Bolívar es un soy yo, temazo, es que es un el tema que tremendo. que se enloqueció creyendo que era Bolívar. Que se- después se el- corrió Robinson duro. Díaz era el actor, si no estoy mal. Pero que es la historia real De otro man. De Luis Fernando Montoya, no. No, Luis No, Fernando, no. es otro man. Es otro man, sí. Hablando del chavismo, ellos hacen una película en 2015 que se llama La Planta Insolente. Creo que es más difícil de conseguir. Creo que la puede ir montando RTBC. Si no estoy mal, tenía en la memoria que RTBC la iba a montar. Y es la historia de un dirigente venezolano de finales del siglo XVIII, XIX, de finales del siglo XIX, y cómo la lleva ahora la propaganda y cómo lo muestra el chavismo como un modelo a seguir. Dice, La Planta Insolente, inspirada pues por Chávez, retrata el mandato del presidente Cipriano Castro. Fue un fracaso en taquilla y recibió críticas negativas. No, porque realmente Como el orto. es una película de propaganda. Claro, Como es el que, Hortensio. y ahí está ese otro tema, y es cómo toda esta plata que va a tener el chavismo va a decir, bueno, la revolución va por un lado, pero en el siglo XXI no se puede hacer una revolución sin la influencia cultural y sin el desarrollo cultural. La creación de Telesur, la impulsada de películas sobre Bolívar, la plata que le mete en muchos casos a las orquestas juveniles, Ahora, el desarrollo deportivo, por supuesto, cómo se va a llevar para allá, bueno, lo que hablamos la otra vez, Panamericanos. No, tuvo, sobre todo en ese primer Primera lapso década, de la presidencia de Chávez, eran lo mejor. O sea, Venezuela nos daba gol y empate. Empieza a caer y Colombia, es más, hoy hay un fenómeno, no hay menos de 10, 12 deportistas nacidos en Venezuela que compiten por Colombia. No. Ese es tremendo. Ese es Qué tremendo. mono. Muchos en atletismo, los hermanos Abello, Neiker y Neider, Billy Julio, que es el lanzamiento de jabalina, están en gimnasia rítmica 3 chicas que son venezolanas. La migración ha sido fuerte. Ahí aprovecho para contar una historia, si pueden buscar en internet, Eldrick Sella, o Sella, que es un boxeador venezolano, se va, cruza hacia Trinidad y Tobago, hace su entrenamiento, casi deja el boxeo. Esto es realidad, no es nada de ficción. Deja casi el boxeo, pero lo rescatan. Es más, creo que la imagen es que alguien lo ve entrenando y trotando en una playa en Trinidad y Tobago. Le dicen, no, hermano, vuelva a competir. Él termina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021
2020, pero 2021 por la pandemia, compitiendo por el equipo olímpico de refugiados. Sí. Ese es el caso más duro porque normalmente los refugiados eran deportistas de Siria, en el último tiempo de Sudán del Sur, o de Sudán como tal, porque antes de la creación de Sudán del Sur, de Afganistán, pero este ha sido el único venezolano. Y un venezolano que tomó ese atributo de ser refugiado, que involucra un estatus político, y terminó compitiendo en los Juegos Olímpicos. Eso fue, se encuentran muchas notas y muchos videos de esa historia. Eldrick Sela, para que lo busquen y sepan la historia de ese muchacho. Claramente no ganó medalla, pero hay por ejemplo, mire, Yulimar Rojas, que es la que destronó a Caterine Ibargüen en el salto triple, que es la dueña del récord mundial y dueño de un par de mundiales y de la medalla de oro en Tokio. Crack, fuera de serie. Yulimar vive en España, pero fue durante muchos años el símbolo del chavismo en el deporte. Tenía todo el apoyo, pero ella vivía en España. Pero no quería vivir en Venezuela. Lo que pasa, no, hay unas cosas. Yo creo que hay unos deportistas que sí deben emigrar de su país para poder tener un mejor nivel. Exactamente, y ella tenía a Iván Pedroso, que es un cubano radicado en España, como su entrenador, pero ella era el símbolo del chavismo, del deporte chavista, viviendo en España. Bueno, antes de las conclusiones, yo quiero recomendar 3 personas. 3 telenovelas. No, son 3 personas de mi área. Quiero recomendar 3 comediantes. Pasa que la diáspora venezolana generó, digamos, no sé si puedo decir que es bueno, pero generó un movimiento de comedia en muchas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami, hay una gente que está haciendo una movida muy fuerte, todos venezolanos, para meter comedia en español, lo cual es muy bueno porque ellos tienen un público. George Harris, por ejemplo, es uno que tiene un show cada 8 días, graba su show. George Harris no fue el que le fue como Miami, le fue suave en Chile, pero eso tiene también un tema, un trasfondo político raro, que yo no me quiero meter en ese berenjenal, pero ahí como que sí había un trasfondo político raro, porque George Harris tiene un show, independiente si uno es público, él o no, tiene un show que está muy estructurado y con el que ha girado por todo el mundo para venezolanos, obviamente. Muy raro que haya aceptado ir a Viña del Mar, porque en Viña del Mar sí es un monstruo muy teso, y allá los comediantes chilenos, digamos, entienden más el monstruo que un comediante de afuera. Pero a lo que voy es que hay una movida, no tampoco es que se haya desprendido de George Harris, pero digamos que George Harris, a todos les digo, toda la gente lo ve y dice, ahí hay un montón de gente que viene a ver a este man, porque somos muchos venezolanos que estamos acá y nos queremos reír. Y son, digamos, empezaron a hacer voces del exilio. Entonces hay una gente que se llama Chiste Interno, lo pueden buscar en YouTube, hablan de cosas y hablan de comedia mucho, pero afuera hay un man que me parece muy teso, que me gusta mucho, que lastimosamente no lo pude ir aquí a ver aquí en Medellín, se llama Nanutria. Busquen a ese man, Nanutria, así, con N, Nanutria, es comediante. Como Nanuk, el del esquimal. Así, Nanutria. Tiene 3 características muy marcadas. Es un tipo muy inteligente, absolutamente gago y muy gracioso. Pero es de los gagos venezolano. Que puede hablar de corrido cuando está frente al micrófono. Sí, usted dice, a este man se va a pegar y no se pega. Y él hace chistes de eso. Y tiene un podcast, y tiene varios especiales de comedia. Es muy a lo bien. Y hago el comentario que como hemos venido hablando todo el tema cultural, que creo que es finalmente lo que atraviesa el podcast, es cómo esto termina por definir la realidad política del país, cómo esta gente define el país, cómo sus historias, sus chistes, su vinculación con el humor es la que es mejor radiografía que un libro de ciencia política. Totalmente. Y hablando de eso, hay un man mucho más interesante que Nanutria, que se llama Laureano Márquez. Busquen a Laureano Márquez, tiene un sitio web, lo estoy pillando acá, yo no sabía, yo conocí a Laureano Márquez por un especial, lo invitaron, él dice que él no es tan comediante, que no es tan estandapero, pero lo invitaron ahí a Comedy Central hace muchos años y el man hace una rutina que yo digo, qué señor, es un señor, tiene 63 años y escribe sobre el exilio, escribe maravilloso y tiene un show también muy bueno. Busquen Laureano Márquez en YouTube, ponga Laureano Márquez YouTube, ahí en esa lista. Ya que nos fuimos por otro lado, uno de los mejores freestylers en Colombia es venezolano, Chang.
Sí, Chang es Chang es venezolano. Comediante. venezolano. Ahora es comediante, está en YouTube y tiene un sitio web en el que hay Y el otro es muchísimas Nanutria. cosas. Y el otro es Nanutria, que es comediante, porque ahí también ven ustedes lo que estaba diciendo David. Vea, yo soy un convencido, hermano, profundamente, que de las mejores formas para aprender los procesos históricos, el contexto social, es, por supuesto, la literatura, el cine, la comedia. Creo que eso muchas veces, obviamente, pues hay que leer y hay que estudiar la profundidad en ciencias sociales y eso, pero eso le enseña a uno más. Una película termina por enseñarle a uno más y generarle unos vínculos y unos recuerdos. Y los comediantes, uno escucha a un comediante y entiende qué tipo de humor es un comediante estadounidense, un comediante argentino, un comediante... Y ahora creo que las redes sociales, va a sonar más viejo, que nos han dado una oportunidad, pues, como de poder entender ese tipo de cosas, que vos escuchás un humor y que se ha generalizado mucho más, ¿cierto? Ahí les dejamos, yo creo que hoy aprendí un montón de cosas nuevas. No, y quedaron muchas sobre el Hoy tintero. vamos a hacerla. El podcast también se hubiera podido llamar sobre el Sobre tintero, el no se tintero. llama nunca nada. Pero vamos Se a... llamaba Así va la vuelta. Así va la vuelta, ya así va la cosa, después así va la vaina, pero dejen los comentarios abajo, vamos a volver a hacer otro de Venezuela, porque la otra semana puede pasar otra cosa, o no, ojalá no. Hay mucho tema ahí, hay un tema que deberíamos hablar, que hemos venido... Otro. Lo voy a anotar. Los millonarios, hermano. Vamos a hablar de quién mueve el billete. Yo mueve? tengo muchas preguntas que usted no puede Millonarios responder. al poder. Una pregunta muy Pero boba. Millonarios Fútbol Club, mi equipo del alma, Millitos. Claramente Equipos, no. Millitos. Hay una Claramente cosa que yo no. no he podido entender. ¿Es de dónde sale tanta plata? La primera. ¿De dónde sale tanta ¿De dónde nea? sale tanta plata y dónde sale tanta nea? Como decía Alcolíricos. Lo voy a decir, qué pena, muchachos, me van a decir bruto, lo que sea. ¿Quién le paga a Guaidó, huevón? ¿Quién le paga a María Corina? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el trabajo? O sea, ¿dónde cobra la quincena? O sea, la planilla de ¿De qué seguridad viven? social. Bueno, o sea, María Corina se resolvió ganándose el Nobel, ¿cierto? Ahí le entró una consignación, le llegó. antes le acaban de consignar. Al Nequi, exitosamente $1.000.000. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Nos vamos. Chicho, por tu presencia. Ojo con las negociaciones que estás haciendo. Tampoco no nos enteramos y de un momento a otro firmaron. Qué gran con aguinaldo nosotros. nos va a llegar, ¿no? La próxima semana vamos a hablar de plata. Eso. me Hablar parece. de plata ajena, que si es que hay cosa buena hablar de plata, hablar de la plata ajena. Meterse en el bolsillo del otro. Hasta luego, Nos vemos. muchas gracias. Chao.